Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0. Nutrición. Bioética. Estrés. Vacunación. Salud. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estarnos escuchando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar con el doctor Rodrigo Jácome Ramírez sobre un tema que a veces lo pasamos por encima, no nos fijamos con detenimiento, la vinculación de la investigación básica con la resolución de los problemas de la medicina en situaciones como la pandemia de COVID, en particular la utilidad de la investigación básica y de los trabajos que hace el grupo en el que está el doctor Jácome para encontrar nuevos medicamentos o para proponer moléculas que puedan ayudar. Entonces les voy presentando al doctor Rodrigo Jácome, que es médico cirujano por la Universidad Panamericana y doctor en Ciencias Biomédicas por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Virología, miembro candidato del Sistema Nacional de Investigadores. Trabaja como profesor asociado de tiempo completo en el Laboratorio de Origen de la Vida, en el Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Lo primero, pues agradecerte, Rodrigo, que estás en Hipócrates 2.0. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Mauricio, por la oportunidad de platicar con tu audiencia. Sí, hay que hacer una especie de confesión que hace algunos días uno de los trabajos que justamente hicieron en el grupo en el que tú estás ganó un premio y le dio un poco más de visibilidad y nos obligó a volver a reparar en algo que habían hecho hace ya varios meses, incluso en el 2020, ¿no? Pero ¿por qué no empezamos con una reflexión sobre los aportes de la investigación básica en situaciones de emergencia? Como creemos que todo lo que ocurre está ocurriendo o en los consultorios o en los hospitales o en la parte epidemiológica, y no vemos justamente que hay un ejército de investigadores de ciencia básica que está buscando soluciones a ese nivel y que de ahí será el punto de partida para algunas de las herramientas que se van aportando, ¿no? Sí, yo creo que la pandemia fue un parteaguas en muchas cosas de la investigación científica. No te puedo dar números, pero la cantidad de científicos y de grupos de trabajo que se volcaron a resolver el problema del SARS-CoV-2 fue impresionante. O sea, el número de artículos que se han publicado, gente que no necesariamente se dedicaba al estudio de virus, al estudio de esta patología, pues ante la emergencia y ante la necesidad de encontrar respuestas, automáticamente y de forma también muy desinteresada, se fueron a trabajar, a investigar y ver cómo podían contribuir. Cada quien con sus herramientas, ¿no? Querían aportar alguna solución, algún conocimiento, un granito de arena, ¿no? Sí, al final de cuentas es en beneficio de todos, sí, de la sociedad, y es un poco la idea de la ciencia. Obviamente hay un fin de conocimiento, de un objetivo de adquirir mayor conocimiento, pero al final de cuentas lo que queremos es aportar a la sociedad, y eso se reflejó inmediatamente cuando inició la pandemia. De hecho, en el Laboratorio de Origen de la Vida, que es donde yo trabajo, el objetivo final es teórico, es tratar de elucidar a los
probables mecanismos que pudieron haberse dado hace 4.500 millones de años, 4.000 millones de años, cómo pudo haber iniciado la vida en el planeta y cómo ha ido cambiando la vida en las primeras etapas y a lo largo del tiempo. Bueno, también tiene que ver que yo soy médico, no quiero perder mis raíces y mi contacto con mi formación. Entonces vino el problema de la pandemia y me puse a investigar con qué antivirales se contaba. Yo trabajo con una enzima que se llama la polimerasa de RNA. En particular, me he interesado mucho en la polimerasa de los virus de RNA como el SARS-CoV-2 y estuve trabajando con hepatitis C, con la polimerasa de hepatitis C en el postdoctorado. Entonces, ante esta falta de antivirales, encontré una asociación entre la relación evolutiva que había entre estas enzimas y una posible aplicación directa en la pandemia. Que fue un poco, que fue como estar trabajando con el virus de la hepatitis C. De pronto surge este coronavirus que en algunas cosas se parece al virus de la hepatitis C. Y entonces dijeron, si esto funciona para el virus de la hepatitis C, probablemente puede funcionar para el coronavirus. Y plantearon ahí un análisis y lo llevaron a cabo y encontraron cosas importantes, ¿no? Que todo terminó en un artículo muy bueno que ya además tiene un número de citas importantes y que está haciendo referencia para estudios posteriores, como se espera idealmente que sea las aportaciones científicas. Lo publicaron en Scientific Reports, que es una revista del grupo Nature, sobre el antiviral que se llama sofosbuvir como una alternativa potencial para el tratamiento del COVID. ¿Esto cuándo lo terminaron, Rodrigo? Recuérdame. Mira, te puedo decir, empezamos a trabajar a inicios de febrero del 2020, cuando todavía estábamos en presencial en el laboratorio y empezábamos a ver cómo se iba acercando la pandemia, ¿no? Cada vez más cerca, más cerca. Sí. Y acabamos el artículo alrededor de abril, mayo, y finalmente salió publicado en junio del 2020 en Scientific Reports. Estaba la primera ola encima, ¿no? En México, ya había pasado por Europa y por Estados Unidos, pero en México estábamos en la primera ola. ¿Qué metodologías usaron? ¿Por qué nos ayudas un poquito a visualizar cómo unos señores en un laboratorio con unas computadoras pueden encontrar que una molécula de un medicamento pudiera servir contra el virus que está afuera causando una pandemia? Como les comentaba, yo trabajo con las polimerasas, con la estructura terciaria de las polimerasas, es decir, cómo se dobla la proteína, cómo se pliega la proteína en el espacio tridimensional. La polimerasa es una proteína que los virus la necesitan para poder hacer su ciclo de infección, ¿no? Podríamos plantearlo así. Sí, la polimerasa es la que va construyendo las réplicas del genoma de cualquier virus. En este caso es una polimerasa de RNA. Okay. Y es la que va añadiendo, utilizando las palabras de un buen amigo, el doctor Campillo, la que va poniendo los ladrillos en el genoma del virus. El que hace las copias, es la copiadora. Del virus. Okay. Estas enzimas se conocen bastante bien, son proteínas de mucho valor biomédico por el papel que juegan en el ciclo de los virus. Si uno analiza la estructura terciaria, es decir, la estructura tridimensional de estas proteínas, pues se dará cuenta que en realidad todas las polimerasas de los virus de RNA son parecidas, mucho más de lo que uno se imagina. Y sobre todo la parte crucial de la proteína, lo que se conoce como el core de la proteína, que es donde se lleva a cabo donde se van pegando los ladrillos, tiene un alto grado de semejanza en todas las polimerasas de los virus. Entonces, analizando con un poco más de detalle la polimerasa del virus de hepatitis C y el virus del SARS-CoV-2, pues vimos que en realidad los residuos, es decir, los aminoácidos a los que se pega el sofosbuvir y que es el que son acaba... Los ladrillitos, ¿no? En esta Exacto. imagen de ir construyendo
como una pared de ladrillos o una estructura con ladrillos, los ladrillitos son aminoácidos. Los ladrillos serían más bien como los nucleótidos, ¿no? Que van entrando y se va construyendo la nueva copia del virus, pero Sí, quien recibe los ladrillos en la polimerasa son los aminoácidos. Y si tú ves los aminoácidos del virus de hepatitis C que están implicados en la unión con el sofosbuvir y los del SARS-CoV-2 son los mismos. Okay. Entonces, sobreponiendo las dos estructuras mediante programas computacionales, vimos que el sofosbuvir cabía perfectamente en este sitio activo de las enzimas. Vaya, el sofosbuvir lo que hace es, digamos, es como un ladrillo defectuoso que impide que se sigan añadiendo ladrillos atrás de él. Y bueno, si funciona para el virus de hepatitis C, podría funcionar también contra el SARS-CoV-2 y contra el SARS-CoV-1 y contra otros coronavirus de importancia médica. Que justo ese es parte del punto de partida, que el sofosbuvir es un medicamento que se usa desde hace algunos años para el tratamiento de la hepatitis C. Ya está en el mercado, hay algunos productos comerciales, entonces lo que se buscaba era hacer este reposicionamiento, ¿no? Que es agarrar un medicamento que ya se usa para algo más y meterlo, como le quisieron hacer con la hidroxicloroquina, como le quisieron hacer, no, o sea, medicamentos que ya se estaban usando para otras cosas y tratar de redirigirlos hacia el tratamiento del COVID. Sí, ante la urgencia hay muchas opciones, ¿no? Una era sintetizar y diseñar fármacos de novo, lo cual sabemos que toma muchísimo tiempo, implica mucho dinero, y la otra opción pues es buscar en el arsenal de medicamentos con el que ya se cuenta algo que pudiera funcionar, y así es como se llegó a plantear la hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir. Igual. Corrígeme si me equivoco, pero esta estrategia de buscar así con modelaje se ha utilizado para diseñar medicamentos contra VIH, contra el virus causante del SIDA, ¿no? De hecho, es una herramienta muy utilizada cada vez más. Bueno, este diseño basado en estructura, con el cual, conociendo la estructura tridimensional de las proteínas que nos interesan, pues podemos buscar cuáles son los fármacos que podrían pegarse al sitio activo y probablemente inhibirlo. Se necesitan computadoras poderosas para hacerlo ya a gran escala, pero sí es algo que se hace frecuentemente para muchas otras enfermedades. VIH, hepatitis C, influenza. Y en cuanto se publicó el artículo, me buscó el doctor Gustavo Rojas del Instituto Nacional de Cardiología, y a partir de ahí empezamos a buscar gente cercana que esté en el medio y que se dedica a la investigación, porque pues una cosa es trabajar en el laboratorio de bioinformática y otra cosa es ya pasar a un ensayo clínico. Entonces buscamos obviamente más científicos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, gente de la Facultad de Medicina, como el doctor Ponce de León, la doctora Yolanda López Vidal, de la Facultad de Veterinaria, porque pues, también habría que probar si el medicamento podía funcionar en modelos que ya estaban bien estudiados. Entonces, la doctora Roselena Sarmiento y su grupo de trabajo, que están también en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, la doctora Susana López Charretón del IBT, de la UNAM. Entonces, pues sí, se ensambló un grupo multidisciplinario muy interesante, cuyo objetivo era probar en la práctica que el sofosbuvir puede funcionar. Y logramos en un principio probar una combinación de sofosbuvir con un inhibidor de proteasas de la hepatitis C, tomando el mismo fundamento básico. Y lo probamos en 10 pacientes ahí en el Instituto Nacional de Cardiología, muy pocos pacientes, la verdad, pero pues nos dio la certeza de que era seguro, que era un tratamiento que no iba a hacerle daño a los pacientes, y tuvimos algunos resultados relativamente alentadores. No puedo decir con certeza que funcionó, pero probamos que era seguro, que no tenía efectos adversos graves y que probablemente estaba ayudando a los pacientes. Sí. De hecho, el artículo cuando salió, como que en paralelo varios grupos en el mundo salieron con ideas
muy parecidas, ¿no? Que es un fenómeno en la ciencia muy interesante, que pues, llegan varios grupos tal cual en diferentes ciudades, países, instituciones a conclusiones muy parecidas y que sirven de punto de partida de varios estudios, ¿no? O sea, que se van complementando. El trabajo de ustedes echó a andar una serie de trabajos en los que ha participado muchísima gente y varias instituciones, me incluyo en algunas de esas etapas, pero al mismo tiempo en otros países, ¿no? Estaban también avanzando en eso, ¿no? Creo que eso también fue emocionante ver que ahí se iba pues como por un camino que estaba encontrando pues información que pudiera ser muy útil, ¿no? Yo creo que aquí juega en buena medida el hecho de que en realidad contamos con pocos antivirales. Sí. No hay muchas opciones. Cuando tú hablas de antibióticos, tú sabes que pues, a lo mejor un par de antibióticos te sirven para erradicar un grupo importante de bacterias, pero no pasa lo mismo con los virus. Sí. Y no tenemos... y si no es uno es otro, ¿no? O sea, hay familias diferentes. Exacto. De antibióticos. Sí, y en realidad hay pocos antivirales, son muy específicos y en el mundo llegamos a conclusiones parecidas porque no hay tampoco tantas alternativas. Entonces sí, fue muy emocionante, fue muy padre ver cómo gente de distintos países donde tienen este medicamento mucho más a su alcance también en términos económicos, pues empezaron a probarlo, también partiendo de premisas muy semejantes, utilizando metodologías parecidas, no las mismas, eso sí, pero fue interesante que convergimos en la misma idea. Pudiéramos, para pensar en ir cerrando, en algunas perspectivas, pues de lo que viene en la epidemia, ¿no? De lo que viene, hay un par de antivirales que están ahí como muy en la puerta, que no son el sofosbuvir, son otras dos moléculas y que están pues ya en etapas muy avanzadas, probablemente para fines de año se logrará contar con ellas, que es como el gran pendiente, ¿no? De la epidemia. Ya hubo pruebas de detección muy sensibles, muy buenas, disponibles, ya hubo pruebas rápidas, ya hay vacunas, ya hay manejo para los pacientes hospitalizados, pero falta un tratamiento para los pacientes ambulatorios. ¿Podrías imaginarte algunas perspectivas? Pues mira, yo creo que es cuestión de tiempo para que se encuentren antivirales que puedan funcionar, que se puedan desarrollar. Se necesita algo de tiempo para desarrollarlo, probarlo y después pues ya distribución, pero sí tiene que ser una prioridad encontrar antivirales. Hemos visto con la variante Delta que nos vino a cambiar el juego por completo. Creíamos que la vacuna iba a ser la solución y pues oh sorpresa, ¿no? A pesar de la vacunación en muchos lugares del mundo, la variante Delta logra escapar un poco esta protección. Tenemos un porcentaje bastante importante de gente que no se quiere vacunar aquí y en el mundo, y tenemos que encontrar alternativas para ofrecer a todas estas personas y que sepan. Oye, y otros que se quieren super vacunar, ¿no? O sea, en un lado tenemos a los que no quieren vacunas y otros que ya quieren la cuarta, la quinta, la tercera, ¿no? Dosis. A este paso en Israel ya van a ir por la quinta dosis cuando acabemos de vacunar aquí, pero lo más seguro es que van a seguir saliendo variantes del virus. Si sigue circulando el virus, inevitablemente van a seguir surgiendo. Sí. ¿Dónde exactamente? Pues es imposible decirlo, y seguramente van a ser variantes más agresivas, que puedan evadir mejor la inmunidad. Y sí es importante contar con una alternativa, con fármacos que nos den la certeza de que si no estamos vacunados o la vacuna ya no funciona, pues podemos recurrir al plan B y nos tomamos una pastilla unos días y no estamos en ningún riesgo de tener complicaciones o fallecer. Sí, la clave también aquí, y es como parte de lo que se encontró en ese estudio inicial que describías, justamente es la oportunidad del tratamiento. O sea, en qué momento comienzas el tratamiento, y pues es lógico pensar que para que el medicamento antiviral tenga una efectividad óptima, pues tiene que darse en el momento en el que está habiendo replicación viral en el cuerpo de la persona. Y esto ocurre desde tantito antes de que empiece a tener signos y síntomas,
hasta pues alrededor de 4, 5, 6 días después, que si no se utilizan en esos momentos los antivirales, pues difícilmente van a tener un impacto sobre la cantidad de virus. Pueden mejorar en caso de que se estuviera complicando o algo así, pero para lo que se pensaría de un tratamiento ambulatorio, tendría que darse como el oseltamivir que se da en influenza, ¿no? Es muy Antes rápido, de sí. 72 horas de que que empezó el cuadro, ¿no? Hemos aprendido mucho del cuadro clínico de la COVID-19 y hemos visto que la fase de replicación viral en realidad es corta, dura una semana, hace un caos en el organismo de algunos pacientes y después es otro fenómeno. Y un poco para resolver esta duda, diseñamos un protocolo que estará financiado, o bueno, que está siendo financiado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la AMEXID, para estudiar justamente el sofosbuvir y otro antiviral en pacientes ambulatorios con COVID leve a moderado, que tengan muy poco tiempo de haber iniciado su padecimiento y ver si podemos disminuir la carga viral, y esto, la idea es que lleve a una reducción de las complicaciones en los pacientes. No es fácil pasar de la ciencia básica al ensayo clínico. Hemos encontrado varios obstáculos pues, que no nos imaginábamos en un principio, porque pues, muchos de nosotros somos ajenos a este tipo de protocolos, pero con la ayuda de mucha gente alrededor hemos pues, tratado de solventar los obstáculos para alcanzar el fin. Ojalá tengamos una respuesta próximamente para demostrar si sirve o si no sirve y buscar por qué no. Claro, y también tener, creo que es válido. Y tener elementos para decir no sirve, ¿no? Que también sería de utilidad, o decir si sirve y cuándo sirve y cómo funciona, ¿no? Me parece que es parte también del trabajo valioso que va a ser completado con ese estudio que describes también. A propósito, el trabajo que publicaron ustedes, del que son coautores el doctor José Alberto Campillo Valderas, que también ha estado acá con nosotros, el doctor Samuel Ponce de León, que pues también aportó esta parte de la infectología clínica y de la visión del especialista en enfermedades infecciosas, ¿no? Que empezó ahí a enriquecerse esta mirada de las ciencias básicas. El doctor también Arturo Becerra y desde luego pues la coordinación, la dirección del doctor Antonio Lascano, que pues parte mucho del trabajo previo de su grupo, en el que tú estás también, pues dio y apuntó y propuso y encontraron los elementos para tener esto, y recientemente ganaron el premio Rosenkrantz a investigación básica, que también eso pues es importante mencionarlo. Es un trabajo que ha sido reconocido con este premio. Muchísimas felicidades por eso. Esperemos que siga habiendo muchas contribuciones así y que se articulen grupos de investigadores básicos de investigación clínica, que reciban financiamiento, que reciban apoyo y que pues entre todos vayamos tratando de resolver los problemas que nos van aquejando. ¿Con qué te quieres despedir, Rodrigo? Además de que nos digas cuál es tu Twitter para los que te quieran seguir en Twitter. Bueno, yo creo que la pandemia demostró que los grupos interdisciplinarios pueden aportar mucho más que los grupos de manera aislada. La aportación de la ciencia básica es fundamental. Se tiene que encontrar la forma de llevarla a la ciencia aplicada, digamos, y no están peleadas una con la otra. Yo creo que se nutren mutuamente. Claro. Una es indispensable para la otra. Y pues saber que este tipo de problemas con otros virus van a seguir surgiendo. Tenemos que estar preparados, tenemos que buscar soluciones anticipadas, no reaccionar, sino actuar antes de que ocurran, de inversión en proyectos. Lamentablemente es algo que no estamos viendo en el país. Es muy triste porque pues, la ciencia creo que es la que nos ha ido sacando adelante, es la que ha dado las respuestas, la que ha dado soluciones y la que la seguirá dando. Entonces, y además ha quedado clarísimo que los países que hacen ciencia, los países que tienen desarrollo biotecnológico, los países que tienen una industria farmacéutica consolidada y una asociación y grupos de trabajo de todas las disciplinas, son los que han propuesto las soluciones de las que
estamos echando manos todos, ¿no? Creo que sí, ojalá hubiera... es parte, pero a la vez nos hace depender, a los que no lo teníamos, pues nos hace depender de lo de afuera, y eso esperemos que cambie, ¿no? Sí, ojalá hubiera la voluntad para tomar la pandemia como un punto de quiebre y cambiar las condiciones de la ciencia en México. Recuérdanos tu Twitter, Rodrigo, por los que te quieran seguir. Sí, mi Twitter es a_Rodrigo_JR. Así me pueden encontrar en Twitter. Y mi correo es rodrigo.jacome@ciencias.unam.mx. No bajemos la guardia, todavía va para un rato. Y hay que aguantar, no podemos confiarnos, vacunarnos lo antes posible, cuidarnos los unos a los otros. Exacto, seguir con las medidas no farmacológicas, que son las que nos pueden ayudar en ciertos momentos más que cualquier otra cosa. Cubrebocas, ventilación, sana distancia, higiene, identificar a los enfermos, aislarlos, prevenir contagios, evitar complicaciones y hacer lo que ya sabemos que hay que hacer. Creo que ya estamos en ese punto. Sí. La ciencia ya dijo todo lo que hay que hacer, todo lo que sí funciona, todo lo que no funciona, y es momento de que la gente lo aplique. Me parece importantísimo. Con esa idea nos despedimos. Rodrigo Jacome Ramírez, profesor asociado del Laboratorio de Origen de la Vida en la Facultad de Ciencias. Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0. Rodrigo, un abrazo. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Mauricio. Que estén muy bien. Perfecto. Te vamos a volver a invitar para seguir platicando de los virus, y quizá nos ayudas a terminar de entender de dónde vienen, a dónde van, por qué están aquí, cómo le hacen. Así que pues queda con gusto, cuando quieran. Buenísimo. A sus órdenes. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Ya vieron ustedes cómo un proyecto que sale desde las computadoras, los análisis de las ciencias básicas, puede ir articulando y creciendo hasta hacer un ejercicio de investigación clínica de varias instituciones, de muchos especialistas. Un trabajo pues digno de reconocerse. Qué bueno que ya se los compartimos aquí. Esto fue todo por hoy. Yo soy Mauricio Rodríguez. Quédense en sintonía de Radio UNAM y esperamos escucharnos la próxima semana aquí mismo en Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción Patti Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.